16º programa histórico ¿Quién es ese? Martín S. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del espacio y del tiempo en el cual encuentren este video. Soy Martín S., escritor, y transmito desde nuestra nave interestelar llamada Tierra, dando vueltas a nuestra estrella solar a una velocidad promedio de 100.000 kilómetros por hora terráqueas, viajando alrededor de la Vía Láctea a una velocidad promedio de 828.000 kilómetros por hora. En el programa de hoy leeremos un manuscrito redactado en 2009 con el propósito de darme a conocer a mis lectores de nuestra primera página web, Martín S. Escritor, que fuera hackeada por dos de las dictaduras progresistas latinoamericanas, ya que abiertamente desde esa época yo ya las desenmascaraba. Siempre me he sentido privilegiado y bendecido para la gloria de Dios y el Padre Celestial nuestro, eternamente agradecido. Hoy me siento particularmente contento porque pareciera que al final de mi faena comienzo a recoger la cosecha de mi propia siembra. 60 años de vida, 40 años de escritor, periodista y analista, mi vida y obra inédita y desconocida ya está concluida. Ahora me lanzo a revelarla y descubrirla y a ponerla por primera vez a disposición de todos ustedes de forma masiva, finalizando la labor encomendada como águila solitaria que lanzándose desde el más alto risco de la tierra, comienza a batir las alas y a darse cuenta que al extenderlas, volar está en su ADN y que resulta más fácil de lo que pensaba. Mucho más simple cuando disfrutas el panorama que visualizas. Ahora el firmamento noctámbulo se muestra en 360 grados, completo ante mis ojos, reflejando la cúpula celestial en el océano, lo que me hace entender que como es arriba, es abajo. No solo afuera, sino adentro de nuestro templo sagrado. Y me zambullo en él, ya no como águila solitaria, sino como salmón enamorado, nadando contracorriente, o como Moby Dick entusiasmado, bajando hasta lo más profundo, solo para resurgir una vez más a la superficie, a saltar de la dicha y a mirar la luna llena, cómplice de toda mi faena, y a decirle a ella y a todos mis maestros ascendientes, mil gracias a todos. Misión cumplida. Estamos triunfando. Aprovechando las Navidades 2024, tiempo de felicidad plena, comparto con ustedes mi currículum vitae, redactado por mí mismo, mi primera biografía autorizada para quienes aún no la conozcan y se difunda en el futuro. Comencemos. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Quién es ese? Martín S., emisario del ciberespacio. Currículum vitae. Martín S., emisario del ciberespacio, autodenominado humanista, soñador, romántico, loco, optimista. Nació un magnífico día de enero de 1965 bajo el signo de Aquarius,
en plena época de carnavales en la ciudad de Barranquilla. Hijo de Olguita y Pacho, de abuelos costeños, costarricenses y cachacos, le correspondió en suerte ser el menor de 3 hermanos. A los 3 días de nacido fue atacado por un feroz virus, a la vez famoso y desconocido, denominado estafilococo dorado, al cual se le atribuyó ser el causante de incontables muertes infantiles en el mundo entero, incluida la del hijo del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Su primer mes en este planeta lo pasó adentro de una incubadora pequeña que parecía una pecera en una clínica barranquillera, sin que se le permitiera dormir ni siquiera un minuto, debido al temor para nada infundado de que jamás volviera a despertarse de su breve sueño. Tiempo en el cual se turnaban abuelos, padres, enfermeras y médicos, dándole permanentes pastorejos para mantenerlo 24 horas al día despierto, en las que era visitado por familiares y amigos pertenecientes a religiones distintas, quienes oraban fervorosamente al cielo en lenguas diferentes por la salvación del niño, dejando a su paso innumerables reliquias en las cuales cada quien creía. Hecho el milagro, con la presencia del Sagrado Corazón de Jesús y por la fe de estas personas salvado, una vez sanado y completamente recuperado, pasó sus primeros 3 años en casa de sus abuelos maternos, a donde fue criado en un ambiente sano y pacífico, rodeado de mucho cariño, hasta cuando fue enviado a la ciudad de Medellín para reencontrarse finalmente con sus padres y hermanos, conformando así una familia definitivamente feliz. De madre cariñosamente sobreprotectora, con toda la razón ante el riesgo de su posible pérdida temprana, pasó sus siguientes 11 años viviendo en una casa finca del barrio El Poblado, en la ladera oriental de la bella villa, con magnífica vista, desde donde podía divisar el valle de Aburrá en todo su esplendor, dimensión y belleza. En medio de una naturaleza viva, protuberante y bella, de verdes prados, árboles frutales y gigantescos pinos rodeados, acompañando vacas, ardillas, caballos y la más variada colección de pájaros amarillos, azules y rojos, se convirtió en alegre observador de inigualables amaneceres y puestas del sol inolvidables. Extraordinarios días lluviosos y soleados resplandecientes, esplendorosas lunas llenas y fastuosos arcoíris dobles de 7 colores, al final de los cuales se escondían monumentales tesoros en forma de regalos anticipados, tomando conciencia de lo maravillosa que puede resultar la existencia, gozando de aquellas pequeñas y grandes cosas hermosas que nos regala la vida sin tener que pagar por ellas. Sintiéndose agradecido, privilegiado, en verdadero estado de contemplación absoluta, percibió encantado la presencia magnífica de un Dios creador, el gran diseñador universal, reverenciado con toda razón por múltiples culturas a través de los siglos
de la supremacía humana en toda nación y en todo rincón del planeta Tierra. Niño de 5 años, de 5 sobre 5 en conducta, izada de bandera diaria y diploma de honor cada semana, mientras duró la primaria. Pasó a un colegio de convicciones religiosas fundamentalistas y radicales de la fe católica, a donde comenzó el bachillerato aprendiéndose de memoria los 4 evangelios del Nuevo Testamento, conociendo de esta singular manera: no hay mal que por bien no venga, el celestial mensaje divino del Hijo del Hombre, dándose perfecta cuenta de que en ocasiones ha sido de buena fe mal interpretado por sus seguidores y en otras ocasiones groseramente manipulado de mala fe por líderes religiosos que pretendieron apropiarse de su palabra diáfana, transparente y clara, que no resiste interpretación ninguna, lo que en manera alguna minimiza su trascendental importancia. Su rebeldía natural, opuesta a toda clase de adoctrinamientos, que tienen como exclusivo ánimo convertir buenos en malos y malos en buenos, satanizando todo pensamiento contrario, le hizo perder 7 de las 14 materias en tercero bachillerato, para que no quedara la más mínima de las dudas de que quería salir cuanto antes de ese colegio, a la edad de 14 años, época en la cual también perdió su virginidad, regalo de cumpleaños que una amiga muy querida le dio gustosa, sin pedirle nada a cambio, y que los confesores de turno intentaron hacerle creer, hasta casi lograrlo, de que había cometido su primer inexcusable, enorme y gravísimo pecado mortal. Como si el cuerpo humano no fuera el más perfecto de los diseños de la creación divina y el ser humano no tuviera el más mínimo de los derechos a disfrutarlo. Como si el Dios castigador al cual estaban malinterpretando no dudara un segundo en destruir el más preciado de los tesoros de su autoría, el ser humano. ¿Cuántos desafueros a causa del temor a Dios, convertido en verdadero pánico y terror? ¿Cuántos exabruptos en el nombre del Creador? ¿Cuántas iniquidades usurpando el contenido de su misericordioso mensaje de perdón y amor? Sus primeros contactos sociales después de tanto ensimismamiento no le fueron favorables, pues no había sido criado para defenderse violentamente de chanzas, burlas y otros retos propios de la crueldad adolescente, la cual jamás comprendió ni mucho menos compartió. En aquel tiempo no se llamaba bullying. Decidiendo entonces retirarse del grupo del club campestre, volviéndose aún más tímido, introspectivo, mejor observador de todos los detalles que rodeaban su existencia y mucho más selectivo en la escogencia de maestros, amigos y discípulos recíprocos. Consecuente con su propia manera de ver las cosas, pero siempre respetuoso de ideas contrarias, vinieran de donde vinieran, expuestas por mentes brillantes o por mentes
humildes y sencillas, aprendió finalmente a alejarse de quienes quisieran maltratarlo y acercarse a quienes con honestidad le demostraban su espontáneo cariño. A defender sus convicciones y creencias y a defenderse de sus enemigos, gratuitos todos, a quienes él no había elegido. Independencia esta que al cabo de pocos años le valió ser admirado y respetado por el mismo grupo que antes lo había hecho pasar para su disgusto personal. Demasiados malos tratos. Curiosas vueltas que da la vida, que cuando menos lo pensamos nos lleva a pasar de héroes a villanos, o todo lo contrario. Entrados los años 80, fue observador pasivo, pero atento y presencial testigo de la forma como el fenómeno del narcotráfico se introdujo y permeó a la sociedad colombiana, en Bogotá, en Cali, en Medellín, la costa atlántica y demás ciudades intermedias. Autos, aviones y helicópteros, costosas fincas y mansiones, joyas, perfumes, ropajes y toda clase de juguetes importados, fiestas, viajes y lujos, no siempre de buen gusto, junto a las consecuencias socioeconómicas y políticas que tal derroche de dinero inflacionario trajo a todas las esferas, en todos los planos. La compra de conciencias, cuerpos y bellezas, de virtudes ajenas e inteligencias, la inminente necesidad de hacer dinero fácil, que de fácil no tenía nada, y de alcanzar un sueño americano que nada tenía que ver con nosotros, salvo el permanente y persistente bombardeo publicitario, con el exclusivo y egocéntrico ánimo de obligarnos a ser quienes no éramos, adquiriendo ostentosas y efímeras posesiones materiales para, de alguna manera, mejorar estatus, lo que para el escritor se constituyó en otro nuevo fenómeno al cual denominó el fenómeno de la rubia y el Ferrari. ¿En qué momento de nuestra historia dejó de ser suficiente la novia del barrio, el amor platónico de toda la vida, para entonces cambiarla por una rubia artificial y postiza, una chica plástica cuyos profundos sentimientos duraban exactamente lo que duraba el dinero que teníamos acumulados en nuestras billeteras? Con el ánimo exclusivo de mostrarlas, pavoneándose con ellas en todas las esquinas del barrio, del bar y la discoteca. La envidia es mejor despertarla que sentirla, decía una propaganda comercial de aquella época. ¿En qué momento de nuestra historia dejó de ser suficiente para transportarnos de un lugar a otro el Zastava, el Simca, el Topolino o el Renault 4, famoso carro colombiano, a pesar de llevarnos durante 15 años a los rincones más inusitados de nuestra agreste geografía, para luego ser menospreciados y cambiados por el Lotus Esprit de James Bond o el Ferrari 308 de Magnum P.I., los cuales no resistían ni 15 días seguidos transitando por las trochas y maltrechas calles colombianas repletas de huecos y de policías acostados.
que en otras partes llaman resaltos, las argumentaciones de plata o plomo, las muertes violentas, los sicarios de la motocicleta, el ajuste de cuentas, la mafia del narcotráfico y sus códigos de conducta, impuestos a sangre y fuego, luego de darle la bendición y encomendarse a la Virgen del Carmen, al Divino Niño o al Sagrado Corazón, para luego dar el golpe de gracia y la mala noticia a una familia sobre la irreemplazable pérdida de uno de sus miembros más queridos, pasando por encima de todas las normas de conducta, éticas, morales, judiciales y sociopolíticas establecidas. Los cambios de una sociedad que, a pesar de ser tradicional y conservadora en costumbres, jamás dejó de ser comerciante, en principio complaciente con las inusitadas y cuantiosas ganancias del productivo negocio, hasta cuando desbordados principios y valores se proclamó la guerra al narcotráfico, inútil en todos los sentidos, y que sumada a violencias anteriores por parte de los imperturbables e insensibles terroristas de siempre, dejaron solitarios a hijos sin padres y a padres sin hijos, a amigos sin amigas y amigas sin amigos, amores sin amores, a discípulos sin maestros y a maestros sin discípulos, a escritores sin lectores y a lectores sin escritores, sin poetas, sin pintores, sin filósofos, humoristas, patronos o trabajadores, campesinos, políticos, líderes y seguidores. Y en la mayoría de los casos sin futuro, o lo que es peor, sin esperanza de progreso para aquellos que quedaran vivos. Y con esta malévola guerra, la prolongación por 30 años más de conflictos internos, para entonces casi desaparecidos, sin que nuestros líderes midieran las lamentables consecuencias de conducirnos por los caminos de la violencia, y sin preguntarle a nadie, sobre todo a las madres colombianas, si deseaban y estaban dispuestas a sufrirla y padecerla de manera tan nefasta y tan funesta. Pablo Escobar Gaviria, el capo de todos los capos conocidos, producto de la prohibición al tráfico y consumo de estupefacientes, sintiéndose traicionado por una clase política corrompida y dispuesta a venderle sus servicios a quien mejor pagase por ellos, y a la cual sin duda alguna detestaba más que a cualquier cosa, sintiéndose también traicionado por una clase social hipócrita, selectiva y excluyente, que en sus inicios no dudó en venderle sus fincas, muebles y enseres, invitándolo a participar de sus negocios y en pedirle plata prestada, incluso permitiéndole que se acostara con algunas de sus hijas más bonitas y deseadas. Enfiló su enorme rabia y poder destructivo contra el Estado colombiano y la sociedad entera, menospreciando y subestimando a la vez su indeclinable capacidad de respuesta. Mientras que todo esto pasaba, en cualquier momento, por todas partes, en todos los lugares, en campos y en ciudades, Martínez se vanagloriaba de ser amigo de sus amigos y aún más de sus jamás seleccionados enemigos gratuitos, literalmente de príncipes y mendigos.
manteniéndose al margen de toda forma de violencia, a pesar de padecerla todos los días, proviniendo, proviniera esta de las extremas izquierdas o de las extremas derechas, de ladrones o de policías, de fanáticos ideológicos, religiosos o apasionados del fútbol, la religión y la política, convirtiéndose más bien en amante de duelos intelectuales en los cuales salieran a relucir argumentaciones inteligentes por encima de ataques personalistas de infamante desprestigio en contra del talante o de las intimidades del contradictor de turno, utilizados usualmente a los ataques, me refiero, a los ataques infamantes, como cortinas de humo y elementos distractivos para desviar la atención del público de las discusiones importantes y de las mediocridades del atacante hacia lugares insulsos que generalmente no conducen a la solución de ningún asunto. Arriesgado y atrevido, alegre de estar vivo, soñador empedernido, Martínez se anduvo su camino conociendo, reconociendo y tomando nota de lo que estaba aconteciendo, comprendiendo claramente que el dolor y el sufrimiento de cada uno, unido a las lágrimas de todos, es idéntico, exactamente el mismo en todas partes para quienes aman profundamente y con todo el derecho a sus propios muertos, sean estos muertos buenos o buenos muertos, de izquierda o de derecha, e incluso de centro o de pensamiento neutro. Quienes mueren en esta privilegiada tierra nuestra, porque sí, porque no, o porque tal vez, o peor aún, por cualquier causa justa o injusta que sus victimarios del momento pretendan hacer valer. Cuánta miseria humana y cuánto despilfarro inútil de vidas, tiempo y recursos. Sin perder jamás sus vínculos con la costa atlántica colombiana, se fue a vivir en ella apenas comenzaban a complicarse las cosas en la capital de Antioquia, cuando a la gente la asesinaban sin razón aparente y los gatilleros no espabilaban, ni les temblaba el pulso a la hora de apretar el gatillo de sus fusiles y artefactos explosivos en contra de sus víctimas. Algunas culpables, inocentes otras, haciendo casi imposible llegar a viejo en Colombia durante otras 3 generaciones enteras, la generación de los 60s, 70s y 80s. Particularmente, abro paréntesis, en esos 30 años de mi juventud, antes de los 30 años ya había perdido como a 18 amigos por, por cuestiones violentas, o en accidentes, o en tiroteos, o en cosas que, no, que nunca se supieron por qué razón, pero de manera violenta. Esa fue la época en que se morían 30.000 colombianos asesinados cada año y que juntos se convirtieron en los 10 años más intensos en 300.000 inocentes, eh, civiles inocentes y desarmados asesinados en Colombia, de los cuales se le puede con toda tranquilidad
y ajustados a la realidad, endilgar a la guerrilla colombiana por lo menos 150.000 asesinatos y a la contraparte otros 150.000 para que nos vayamos comprendiendo a los paramilitares. Pero no estoy hablando del ejército, sino de los paramilitares, una facción narcotraficante que surgió como reacción y defensa a las guerrillas cuando éstas decidieron eh, secuestrar a parientes directos, al papá de Pablo Escobar, al padre de Fidel y de Carlos Castaño, quienes asesinaron las FARC, a, a, a la hermana de los Ochoa, de Fabito y de Jorge Luis Ochoa Vázquez, a Marta Nieves y a Carlos Leder, eh, porque esta mafia impertinente de, de narcoterroristas del M-19 y de las FARC decidieron que ellos eran capaces y podían hacerle daño a que fuera y resulta que le salió un gallo fino, le salió un gavilán pollero y se les paró en seco y dijo un momentico, pa, y los pararon en seco. En algún momento los amenazaron y les pagaron con la misma moneda. Y desde ese momento se contuvieron. Desafortunadamente son las realidades ocurridas en estas tierras. Una guerra de capos de narcotraficantes, los capos de las FARC metiéndosele a Gonzalo Rodríguez Gacha en sus territorios y los capos del M-19 en contra de los capos del narcotráfico del cartel de Medellín y del cartel de Cali. Eso es historia patria totalmente verídica y verificable. Continúo haciendo cuasi imposible llegar a viejo en Colombia durante otras 3 generaciones enteras, la generación de los 60, 70 y 80. Yo particularmente pensé que no iba a llegar a viejo nunca, es decir, viejo para mí era más de 40 años. Estos 20 años son de ya. Sobrevivimos a 3 guerras, a 3 frentes de guerra. Ya hablaremos de eso. Sigo, continúo. Comerciante siempre honesto, blanquito rico, de cierto éxito, dueño de almacén de ropa, distribuidor de champiñones frescos y socio de bar y mar en la playa del Rodadero a sus 20 años. No hemos dejado de trabajar nunca, ¿oyeron? A los blanquitos ricos no nos regalan nada, eso es puro cuento. Al único que le regalan todo es al mafioso que está en el Palacio de Nariño hace 40 años viviendo del erario público y antes de eso viviendo de los secuestros y de las extorsiones y de los secuestros. Esa es la realidad colombiana. Comerciante siempre honesto, dueño de almacenes de ropa, distribuidor de champiñones frescos y socio de bar y mar en las playas del Rodadero a sus 20 años, jamás se dejó tentar por negocios ilícitos, a pesar de todas las oportunidades que se le presentaron para meterse en tan apetecible negocio. No por miedo, no porque no le gustara el dinero, sino por principios morales y éticos, por satisfacción plena de encontrar otros caminos y por entender claramente que para sobrevivir no tenía que robar ni dañar a los demás seres de su especie, tampoco envidiar a nadie ni codiciar los bienes ajenos, ni nada diferente a lo que pudiera brindarle cierto tipo de armonía, paz y tranquilidad a su existencia. Detrás de una espectacular y muy fina mujer nacida un 2 de mayo bajo el signo de Taurus,
en el majestuoso y muy fértil valle del cacique Upar, quien se convertiría en uno de los grandes amores de su vida, se fue a pasar un fin de semana con ella en la ciudad capital, quedándose 4 gloriosos años disfrutando de las delicias de su difícil sencillez y de su agradable compañía. Gracias a su impecable iniciativa, buen consejo y magnífica influencia, pasó a estudiar leyes en la mejor universidad del país y de Latinoamérica, dándose la maravillosa oportunidad de acceder a la búsqueda del conocimiento y del saber, al mejor estilo griego, a donde además de izquierda a derecha tuvo ocasión de conocer personas de las más variadas ideas y tendencias socioeconómicas, ideológicas y políticas. Hechos estos que generaron en él una enorme responsabilidad social, invitándolo permanentemente a compartir con otros lo poco o lo mucho que aprendió o que humildemente en un momento dado pretendió saber y entender, intentando convertirse por ese camino en un hombre útil para su familia y para su país, disponible ad honorem al servicio del planeta en el que le tocó vivir, convirtiéndose de esta manera en ciudadano del mundo sin necesidad de pedir visa, dándose perfecta cuenta por aquello de que los postulados de la física y las matemáticas jamás varían, de que únicamente los de arriba pueden ayudar a los de abajo a salir del hueco de la desesperanza en que se hallan, eternamente limitados por su persistente ignorancia, por su falta de recursos y por su pobreza extremada. Y de que la única revolución plausible y eficazmente posible es aquella venida de quienes en realidad pueden ayudar a sus semejantes, tendiéndoles su mano amiga de manera voluntaria, lanzándoles las cuerdas del progreso y la esperanza a quienes más la necesitan para el beneficio económico, mutuo y recíproco de toda la cadena productiva. Además de recibir la estructura mental e intelectual suficiente, unida a la imprescindible metodología socrática, como para arriesgarse a pensar y repensar en un mejor mañana para un mundo en el cual quepamos todos los seres humanos sin distingos de razas, credos o convicciones políticas, lanzó al aire sus primeros manuscritos, efectuando sus análisis políticos sobre la convulsionada época a la cual le tocó asistir como testigo, surgiendo de allí el manifiesto y compromiso que iniciaron su primera página web, firmando por Martínez en el mes de mayo de 1990, en la eterna búsqueda de su propio tiempo perdido, los cuales siguen siendo ahora mismo, pasados 33 años, su permanente razón de ser y de escribir. Propuestas tales como la de Existe otro camino, que en un reciente episodio, si no estoy mal, el anterior a este, eh, puse a disposición de todo el público como regalo de Navidad para que sea compartido por todo el mundo y sirva de algo para mejorar el mejoramiento de la calidad de vida de todos nosotros, que es lo que aspiramos todos, pobres, ricos, negros, blancos, jóvenes, viejos, mejor mañana para nuestros familiares, para nosotros y para nuestros amigos. Bueno, magnicidios, atentados terroristas, secuestros de periodistas, séptimas papeletas,
para redactar constituciones nuevas, constituyentes de bolsillo, coches bombas estallando todas las semanas, cierres de empresas, la guerra del narcotráfico plena vigencia, trayendo tristezas cada día, cada semana. Gentes aterrorizadas y temerosas, encerradas en sus casas y en sus villas, hasta por fin obtener el tan anhelado título que lo distinguiría de aquella masa informe de mentes y cuerpos apesumbrados de tanto sufrir. Dándose perfectamente cuenta de lo tremendamente peligroso que resultaba ser el oficio de periodista, y más aún ejercitar las libertades de expresión, pensamiento y opinión en nuestro maltratado país. En medio de lo más crudo de la guerra y gracias a ella obtuvo su primera quiebra económica, cuando la gente, debido al pánico y a la zozobra creados, decidió guardar su dinero y no hacer más inversiones, sacándola de circulación, lo que dio al traste con su participación como gerente de ventas en una fábrica de multigimnasios, dedicándose entonces por sustracción de materia a sus estudios y escritos, renunciando una vez más a su independencia económica y dándose perfecta cuenta de lo costosa que resulta ser la pobreza en Colombia o en cualquier parte de nuestra privilegiada tierra. Ser pobre cuesta. Y de que las necesidades humanas no serían en modo alguno satisfechas con un cúmulo desordenado de leyes o confusos decretos, todos ellos contradictorios y difusos, más bien dirigidos al pago de favores electorales e intereses personales por parte de un Congreso de la República que más bien parece un espectáculo de circo, un circo desventurado y sin fortuna alguna, salvo la inmensa fortuna que saquean de nuestro erario público en cada legislatura. Hago un paréntesis para decir que una de mis propuestas es que hay que disminuir el tamaño del Congreso de la República a, a dos congresistas por cada departamento y pare de contar para que se acabe toda esta vagabundería. Y otra cantidad de, de propuestas que estoy a punto de, de, de proporcionar en contra de la corrupción. Pero propuestas viables y propuestas directas, eh, eficaces y eficientes para erradicarla por completo del mapa colombiano y del planeta, porque lo que hay que hacerlo con determinación plena. Y la forma de hacerlo, yo con mucho gusto se los explicaré en el libro que estoy concluyendo, espero terminarlo a finales del año, cuyo nombre no quiero adelantar por ahora hasta que tenga todos los derechos de autor en mis manos. Sigo. Por parte de un Congreso de la República que más bien parece un espectáculo de circo desventurado y sin fortuna alguna, salvo la inmensa fortuna que saquean de nuestro erario público en cada legislatura, un Congreso convertido en circo, repleto de toda clase de payasos, que más que reír nos hacen llorar de indignación y rabia, repleto de actores fallidos, ventajistas de doble discurso, animales de las más variadas especies, lagartos, zorros, comadrejas, tarántulas y viudas negras, serpientes venenosas, mulas, asnos, sapos, golondrinas de paso, ratas de alcantarilla, micos, focas y cotorras. Funcionarios públicos mafiosos y corruptos
ignorantes e impreparados en la mayoría de los casos, cuyos compromisos con sus electores se diluyen sin asomo de vergüenza y a la vista de todos. Razón por la cual se le metió en la cabeza que los 10 mandamientos eran la evidente respuesta puesta al alcance de todos por milenarios sabios de todas las épocas, en todas las latitudes de este planeta, allí dispuestos para ser utilizados como vitales herramientas de convivencia pacífica por todas las comunidades sin distingos de razas, de religiones, de sexos o niveles de conocimiento, en la búsqueda de la convivencia armónica y pacífica para poder alcanzar todas y cada una de nuestras metas. Sobre ese tema ya me he referido en otras partes. Hay que quitarle la religiosidad a los 10 mandamientos, eh, porque no es una cuestión religiosa, sino es una cuestión de común, de sentido común y de común acuerdo de convivencia pacífica. Es lo más lógico que en una comunidad donde no se roba, donde no se mata, donde no se y respeta a la mujer ajena y donde no se codician los bienes ajenos, todo el mundo progresa y todo el mundo va haciendo en su momento y a su tiempo su propia fortuna sin que nadie lo moleste y sin nadie le critique por tener éxito económico, como estos sinvergüenzas de hoy en día que lo que pretenden es que nadie tenga éxito económico y entonces satanizan el éxito y la fortuna, cuando la fortuna y el éxito ganados con el sudor de la frente es la lógica recompensa a todo el trabajo y a todo el esfuerzo de las personas, a ganarse el pan con el sudor de la frente, como debe ser, y trabajando dignamente, que eso es una maravilla tener trabajo, y eso trabajo dignifica en diferentes etapas y en cualquier momento. Pues puede ser abriendo huecos o tapando huecos, o puede ser vendiendo hamburguesa, o puede ser mesereando en un bar, o sirviendo trago o lo que sea, pero que sea digno, respetuoso, o comerciando de X allá, o en un San Andresito, no sé hasta qué punto, siempre y cuando sea legal, eh, el comercio, de tener un negocito que permita a la gente subsistir y crecer y desarrollarse y darle, suministrar lo mínimo que necesita su familia. Es lo lógico, es lo que debe hacerse, es la mejor manera y está probado a nivel mundial que el sistema capitalista y el sistema de libre mercado es lo que más ha sacado gente de la pobreza. Y todos los que hemos experimentado eso y hemos pasado por quiebras y hemos bajado y hemos subido, hemos estado en la época de las vacas flacas y en la época de las vacas gordas, pues simplemente insistimos y salimos adelante. Y debemos ser premiados con nuestro éxito y no criticados por ningún sinvergüenza que no ha hecho sino vivir del erario público, pagado por nuestros impuestos de los blanquitos ricos y adicionalmente de las extorsiones y los secuestros. Eso no tiene ninguna presentación, por favor. Hay que reflexionar y caer en cuenta de todas estas cosas. Bueno, continuemos. Atento como siempre a los mensajes subliminales venidas del universo, fervoroso creyente en que tanto los ángeles como los milagros sí existen, y ante una pregunta suya dirigida al cielo sobre si debía o no debía arriesgarse a publicar sus escritos en aquellos momentos, con el ánimo de hacer conocer su nombre, su vida y su obra literaria y periodística en un diario de amplia circulación nacional, escribiendo en contra de la guerra, de sus causas y protagonistas, entendiendo claramente que al hacerlo implicaba también ponerse en la mira de Pablo Escobar Gaviria, de Manuel Marulanda Vélez, de Gustavo Petro Urrego, del cura Pérez y de todos aquellos que alentaban los tres frentes de guerra que se libraban en Colombia por aquel entonces: guerrillas, narcotráfico y corrupción administrativa. Lo mismo de siempre, lo mismo de aquella época y lo mismo de hoy en día.
que son los mismos males que persisten en perturbar hoy en día nuestra paz interna, haciendo de la extradición de nacionales la única respuesta a nuestros más graves problemas de los años 80. Recibió su propia respuesta cósmica de la siguiente extraña manera. Y ojo que aquí que esta vivencia es real, aunque parezca de película. Entonces, por aquellos días preguntaba, ¿será que debo escribir? ¿Será que debo mandar mis columnas de opinión a los diarios de mayor circulación del país? Eh, son, son, son columnas de opinión eh, que chocan sobre todo contra cualquier acto de arbitrario, cualquier eh, arrogancia de poder viniendo de quien venga, ¿no? O sea, de las élites poderosas, etcétera, 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 políticas o narcotraficantes o guerrilleras. Es que no hay mayor poder que un tipo que es capaz de matarlo a usted o de robarlo, o de secuestrarlo o de extorsionarlo, como hacía el M-19, como hacen las FARC, como hacen el ELN, y que no, que ellos tienen derecho a eso. Por eso se levantaron los paramilitares a enfrentarlos. Lo que pasa es que uno no es paramilitar y uno no está de acuerdo tampoco con esas soluciones extremas. Lo que debería haber es un Estado suficientemente fuerte, más no grande, sino fuerte, suficientemente fuerte para ejercer eh, la razón de ser de la creación del Estado de Derecho, que es la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Eso es lo primero. Y si el Estado protege, ya lo demás va saliendo adelante a flote y la gente va pudiendo trabajar tranquilamente sin que la extorsionen, sin que la secuestren y tranquilamente creciendo su negocio con todo el derecho de ganarse eh, su recompensa por el tiempo invertido, por el dinero invertido, por el trabajo y por el esfuerzo. Entonces, cuando yo pregunté al cielo, ¿será que yo debo escribir en contra de Pablo Escobar, del cura Pérez, de Gustavo Petro, del M-19? ¿Será que yo debo hacerlo en estos momentos en que estamos en la mitad de la guerra, en semejante locura de salir todos los días sin saber si uno regresaba, sabiendo que, o sea, o sea, saliendo uno para la universidad en una buseta, sin saber si en la noche podía regresar vivo o no? Entonces pasábamos por una cantidad de lugares, en todas las ventanas estaban con espadradrapos y con cintas especiales para que si se rompían los vidrios no fueran a maltratar o a matar a alguien dentro de las oficinas, porque eran bombas de 1000 kilos de detonantes, como la del DAS y otras como 7 que pusieron aquí en Bogotá, y entonces uno salía y no sabía si le tocaba en la esquina, en la calle 93, en Carulla, o sea, en todas partes, y en Medellín y en otras partes. Y uno no sabía si literalmente llegaba Diego de regreso a la casa o lo partían en 1000 pedazos por una bomba porque un tipo enojado por allá decidió que él tenía la total libertad de matar a quien le viniera en gana. No, señor, no tienen ninguna libertad de matar a nadie, ni los del ELN, ni los de Gustavo Petro del M-19, no tienen ningún derecho y tienen que ser neutralizados. Todos ellos, afortunadamente, neutralizaron a Pablo y a otros de sus secuaces, y a todos sus secuaces. Todavía faltan muchos por neutralizar. Bueno, entonces cuando yo hice esa pregunta, ¿debo o no publicar mis artículos? Sucedió lo que les voy a contar. Entrando en un bus de los que llaman ejecutivos, que como cosa curiosa en esa ocasión no llevaba la música mal sintonizada y al más alto volumen como era su costumbre, encontrándose a medio camino de su recorrido entre la Universidad de los Andes y la casa donde habitaba por aquel entonces en la calle 63 con séptima, cuando por enfrente del Hotel Hilton de Bogotá pasaban, escuchó una entrevista concedida por el dueño del diario más prestigioso de la nación por aquellos tiempos,
precisamente aquel al cual deseaba vincularse, aquel medio de comunicación, a través del cual soñaba darse a conocer publicando sus escritos y análisis políticos en él. Palabras más o palabras menos, lo que Rafael Santos estaba diciendo era que en Colombia no parecía propicio, ni mucho menos pertinente ni oportuno para nuevos escritores y analistas políticos escribir sobre ciertos temas espinosos y ciertamente riesgosos para su vida, su libertad y su integridad física, puesto que si él, sus padres, hermanos y primos Santos Calderón tenían que andar custodiados por más de 7 guardaespaldas cada uno para poder ejercer su oficio periodístico. ¿Qué sería entonces de aquellos nobles columnistas que transitaban solitarios en buses y busetas por las calles colombianas, completamente desarmados e indefensos, sin tener aseguradas las garantías mínimas frente al hecho de opinar y aportar sus buenas o malas ideas de manera libre y espontánea sobre el acontecer de la patria más convulsionada de América Latina? Interesado más que ningún otro pasajero del bus en aquel pronunciamiento histórico, sin dudarlo un segundo, vital para su existencia y para las decisiones que debía tomar o abstenerse de tomar en su presente y en su futuro, se fue acercando de banca en banca para ubicarse debajo del parlante trasero del bus ejecutivo con el ánimo de escuchar mejor aquel reportaje periodístico. ¿Cuál no sería su enorme sorpresa cuando se dio cuenta de que aquella emisión matutina no provenía de la radio del vehículo que curiosamente se hallaba apagada, sino de la grabadora de bolsillo que un par de felices señoritas estudiantes de periodismo tenían encendida, en la cual habían logrado grabar aquella entrevista concedida en vivo y en directo por el dueño del periódico El Tiempo, si acaso 20 minutos antes? Habráse visto. Evidentemente ya saben cuál es la respuesta. Huepa, espérate tantico, barájamela despacito. A ver, veamos. Un bus sin música. En aquella época era súper difícil de encontrar un bus sin música. Generalmente venían con la música a todo taco y mal sintonizada. Una entrevista periodística proveniente de la casa editorial donde Martínez se deseaba hacer sus primeros pinitos, efectuada por 2 estudiantes de periodismo, en vivo y en directo, hacía pocos minutos en su propia grabadora de bolsillo, que se habían montado al mismo bus ejecutivo en esos precisos momentos. Bueno, evidentemente los planetas se alinean todos, ¿no? ¿Qué significaba todo esto? Pensó en aquel instante. No había ninguna duda al respecto. Pero aprovecho aquí para hacer un paréntesis que me parece importante, para dar más contexto aún a este contexto, para darle más luces a este contexto. Ahora que lo pienso, esta historia tal vez toca relacionarla con algo que 7 años antes me había sucedido, 7 años de lo del tema del bus, quiero decir, me había sucedido de manera también completamente inesperada. Resulta que me encontraba yo en Valledupar, en la casa de Pepe Castro, invitado por su hija a pasar el fin de semana del primer festival vallenato Rey de Reyes.
que le ganó Colacho Mendoza a Alejo Durán en medio de una silbatina popular que desde la tarima Chayo Muñoz trataba de aplacar, llamando a la calma a la masa popular por allá en el año de 1987 para celebrar los 20 años de la creación del departamento del Cesar. Y por mera casualidad me correspondió en suerte y de manera aleatoria tener como roommate en la habitación de huéspedes disponible a Enrique Santos Calderón, ni más ni menos que a Enrique Santos Calderón, quien escribía su habitual y muy prestigiosa columna de opinión contra Escape. Y en varias ocasiones que coincidimos durante ese fin de semana en la habitación asignada, por supuesto charlando de todo y de nada, se me ocurrió preguntarle en cuál universidad podía yo acceder al título universitario de periodismo, que junto a la carrera de Derecho o de Diplomacia Internacional era una de las opciones que siempre había querido explorar sin haberme aún decidido. Yo por aquella época tenía 22 o 23 años. A lo que sin dudarlo en un segundo me respondió, Enrique me respondió, con claridad meridiana, que en Colombia no había para ese entonces ninguna universidad que formara periodistas como los tradicionales, quienes se formaban a pulso, a punta de práctica y de oficio, más que acudiendo a las aulas a recibir clases teóricas faltantes de calle, que era lo que en verdad formaba al viejo periodista de antaño, como su padre, como su abuelo y como su tío abuelo, fundador del periódico El Tiempo, que lo volvió a él especialmente heredero entre sus hermanos y primos, convirtiéndolo en insigne periodista con periódico propio. Que su mejor consejo para mí era que yo estudiara alguna otra profesión que me formara y luego aprendiera a escribir escribiendo y a ejercer el periodismo reportando desde el lugar de los acontecimientos y a realizar columnas de opinión opinando, que esa era la mejor y única receta para graduarse de periodista y ejercer el oficio, sin título diferente al que la calle les otorgaba a los curtidos periodistas reconocidos mundialmente por tantas décadas. Es decir, lanzándote al ruedo como lo hacen los toreros sin que ningún maestro le explique cómo diablos hacerlo. Tal cual. Seguí su consejo. Estudié Derecho en la Universidad de los Andes, de donde precisamente venía aquel día cuando al subirme en aquel bus que enrutaría mi destino, me encontré con aquel par de estudiantes de periodismo y con la susodicha entrevista a la cual me refiero en estos precisos momentos. Y a ustedes les cuento. Cabe anotar que a Enrique me lo volví a encontrar en 4 o 5 eventos más a través del tiempo en casa de amigos mutuos o en Keops. Y siempre nos saludábamos cordialmente, charlando por algunos minutos, como conocidos, sin convertirnos de ningún modo en amigos íntimos. Buen tipo, siempre amable, siempre tranquilo y siempre muy sencillo. Buena gente. Nunca tuve la oportunidad de contarle que 9 años luego me recibí de abogado siguiendo su consejo y que ya estaba preparado para dar el siguiente paso, habiendo ya escrito varios de mis primeros artículos en la vieja Remington de mi abuelo, ahora mismo recopilados en mi libro Vida y obra de otro periodista sin periódico. Pero ese es otro cuento. Sin embargo, y curiosamente, por cuenta del proceso de entrega y rendición incondicional de su hermano a las FARC, Juan Manuel, quedamos enfrentados en orillas opuestas.
Desafortunadamente así son las cosas de la política y mucho más de la política castrochavista, que divide familias y divide amistades y divide todo. Tal como a raíz del proceso 8000 él se convirtió en antagonista de su gran amigo Daniel Samper Pisano, quien obtusamente también se puso de defensor de oficio de lo indefendible, del lado de su hermano, corrupto, con dineros del narcotráfico, cosa que se repite con frecuencia inusitada por estas épocas y en estos tiempos que estamos padeciendo. Partiendo cobijas no solo con sus más cercanos, sino con el resto de lectores colombianos que tenía de seguidores hasta antes de hacerlo. La verdad es que a partir de ese momento de que Daniel Samper defendió a su hermano indefendible, muchos de nosotros dejamos de seguir, de leerlo. ¿Por qué no? Porque no hay manera de que uno defienda lo indefendible. Eso no puede ser. La lealtad malentendida no debería ser con las personas, sino con los principios, pensé yo para esos momentos. Uno acompaña a sus amigos hasta el cementerio, pero no se inhuma con ellos. Uno puede ser todo lo solidario y todo lo eh, leal que puede hacer con una persona, pero más, leal, más que lealtad con las personas, tiene uno que ser leal con los principios y con uno mismo. Cuando una persona se desvía del camino o se vuelve o se pone a hacer algo que va en contra de nuestros principios, pare ahí, que hasta aquí nos trajo el río, como dice la canción, y se acabó la vaina, sin ningún problema. Y de frente. En eso no debe haber al pan pan, al vino vino, y en eso no debe haber eh, aguas tibias, ni, ¿cómo es que el mismo Enrique lo decía? Ambigüedades. Era una palabra que le aprendí a Enrique Santos leyendo su columna. Sin ser ambiguos, hay que ser claros y definitivos, por la calle del medio. Bueno, pues bien, volvamos a nuestro relato y continuemos con nuestro currículum de Martín S. ¿Quién es ese Martín S., emisario del ciberespacio? No había duda al respecto, señores, ya con la historia que les he contado, no había duda al respecto. Luego de escuchar aquella grabación furtiva en aquel bus público y ejecutivo, y tomando conciencia con aquella respuesta dirigida desde los confines del universo en forma exclusiva a sus oídos, por los mensajeros celestiales que andan entregando mensajes claros y directos en todas partes, a quienes deseen escucharlos y estén atentos. Martínez se dio perfecta cuenta de que más allá de darse a conocer, llevar el mensaje de manera eficaz por encima del tiempo y la distancia a todo lugar, sin que nada ni nadie lo fuera a truncar, debía ser su objetivo primordial. Es que también por aquellos días, en 1990, para ser precisos, ya habíamos visto la tragedia del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, y a mí me quedó muy en claro. Quiero aclarar que yo nunca fui galanista y tenía algunos reparos sobre sus propuestas. Él en particular a mí no me gustó nunca. A mi mamá no le gustaba nada porque mi mamá era directora de un colegio durante 30 años y me dijo que era el peor ministro de educación que había tenido en la historia. Entonces, evidentemente, no me gustaba del todo, aunque evidentemente su lucha, y para ese entonces nosotros no queríamos guerras, queríamos buscar soluciones diversas, ¿no? Para aquel entonces hubiéramos intentado
hacer lo que propusieron en algún momento, que era entregar rutas, entregar negocio, todo, y dejar que esta gente viviera feliz su vida sin guerras, pero no, y nos fuimos a la guerra. La guerra es muy dolorosa, con muchos miles de muertos y toda esa zozobra y toda esa destrucción. Nosotros los colombianos no, y esto es bueno aclararlo, nosotros no somos perniciosos, permisivos con los asesinos y no somos, y ellos no son nuestros héroes y ellos no, no representan la mejor parte de Colombia. La mejor parte de Colombia son sus víctimas, sus sufridas víctimas. Todos nosotros somos víctimas de las guerrillas, del M-19, de las FARC, del ELN, somos víctimas. ¿Por qué? ¿Por qué somos víctimas? Porque en cualquier momento nos secuestran, en cualquier momento nos extorsionan, en cualquier momento nos asesinan. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con ninguno de esos sinvergüenzas. Nos parece que al estilo de Bukele deberían estar presos todos metidos en una cárcel por fuera de circulación por 100 años si es posible, para que no jodan, para que no roben la paz y para que no creen zozobra, para que, para que no, para que no dañen la convivencia pacífica. Es que, entre otras cosas, desafortunadamente la paz no depende de las víctimas, sino de los victimarios, porque ¿quién es el que viene a hacer la maldad? Es el victimario. Entonces, por uno quisiera que no, las mujeres no quisieran que las violaran y los hombres no quisieran que los robaran y los padres no quisieran que los secuestraran y los hijos no quisieran que los mataran, etcétera. Eso no lo quiere uno, eso no lo quiere uno. Entonces uno sí desea la paz, pero llega un sinvergüenza y dice, no, es que si no haces esto yo te mato, es que si no yo te secuestro, que yo tengo derecho a quitarte. No, no. Esos tipos hay que desaparecerlos. Dentro del rigor de las democracias, que para eso son las democracias, perseguir al delincuente y meterlo a buen resguardo para protección de la sociedad, no para que eh, para que se reintegre, no, para que se proteja al ciudadano honesto. Ya eso de la reintegración, olvídese que usted no se va a ir, después de cuatro muertos encima, usted no se reintegra y usted no se resocialice ni mucho menos. Usted es un delincuente, vaya para el carajo. Por esta y tres vidas más. Bueno, sigo adelante. Martínez se dio perfecta cuenta de que más allá de darse a conocer, llevar el mensaje de manera eficaz por encima de tiempo y distancia a todo lugar sin que nada ni nadie lo fuera a truncar, debía ser su objetivo primordial. No, es que vuelvo al tema de Galán. Nosotros vimos a Galán que ya él fue amenazado de muerte y él ya sabía que lo iban a matar y él no debía haberse expuesto, a pesar de que no me gustaba Galán, él no tenía por qué exponerse en la plaza de Soacha. Fíjate que la campaña que hizo César Gaviria después de Galán la hizo por televisión. Y así era que tenía que hacerlo Galán, tenía que rodearse de 1000 guardaespaldas y poner sistemas de seguridad o meterse en un búnker del ejército y poner sistemas de seguridad a 1000 metros o a 3000 metros de distancia, 3 kilómetros a la redonda, para que no le parquean carros, para que no les pongan bombas y no volverse a exponer hasta que fuera presidente de la República. Entonces, en ese sentido, la cosa era muy clara. ¿Para qué hacerse matar con dos o tres columnas de opinión cuando uno necesita es hacer una vida y obra 30 años que ya concluye en este momento? Entonces la respuesta era sencilla, más bien dedíquese a escribir y escriba todo lo que quiera escribir y haga las novelas y haga los libros y haga las columnas. Hasta que ya estén escritas, ya lo pueden matar tranquilamente. Ahora sí, ya el mensaje está entregado, pero no quedó truncado por cuenta de estos sinvergüenzas, porque esa es otra cosa. Es que los que deciden quién vive y quién muere no son esos sinvergüenzas. Uno tiene que decir, no, a mí, si me quiero hacer matar, me quiero hacer matar y punto, y se acabó, pero es decisión mía, no es de ustedes, sinvergüenzas, malandros, profesionales. Hay que sacar a toda esa gente, radicarla de manera
constitucional, legal, que para eso se constituyeron los estados de derecho, metiéndolos presos a todos esos sinvergüenzas, erradicando el secuestro, el boleteo, la extorsión, los delitos sexuales y toda clase, y la corrupción. Esos son los 5 fundamentales delitos que hay que erradicar de esta sociedad y de cualquier otra para poder vivir mejor. Bueno, ese es tema de otro programa. Sigamos adelante, continuemos. Intentando ser parte de la solución y no del problema, o simplemente analizando el problema, tomándose el tiempo necesario para hallarle solución, comenzó a hacer propuestas y sugerencias para encontrarle solución a gravísimos asuntos que afectan por igual a diferentes sociedades modernas, poniendo en peligro ni más ni menos que a la supervivencia misma de la especie humana en este planeta. Lo digo pensando en que estamos a 10 segundos de que algún imbécil les piche un botón o una inteligencia artificial y nos borre del mapa todo. Pues que es que somos muy imbéciles. Las, no hemos logrado evolucionar lo suficiente. Es posible que la especie humana desaparezca del mapa por cuenta de las guerras, evidentemente. Hoy en día, pues de todo eso enfrentamiento entre padres, hijos, mujeres, hombres, homos, heteros, negros, blancos, ricos, pobres, toda esa vaina es para acabar con la humanidad, hombre, para destrozarla. Y cualquier momento alguien un viejo gaga por allá despicha el botón equivocado en el momento menos esperado y nos borra a todos del mapa. Eso no es ni siquiera inteligencia artificial, sino estupidez humana. Bueno, problemas estos que no han sido suficientemente debatidos, ni mucho menos solucionados por los grandes gurúes, supuestos especialistas, expertos en ciertos campos del conocimiento, que de serlo, ya hubiéramos cabalmente superados. Razón por la cual decidió llenarse de paciencia, estudiar en profundidad los diversos temas, postergar sueños e ilusiones, trabajar muy duro pero seguro sin descuidarse un solo minuto y colmarse de argumentos sólidos, acumulando disciplinadamente escritos y propuestas en todas sus gavetas y archivos para hacerle caso a la anécdota del bus en la espera del momento indicado y propicio, el cual, todo lo indica, parece haber llegado aquí y ahora mismo. Durante sus años de estudio y de recopilación de la información, mientras que sus compañeros universitarios de 5 en conducta corrían de clase en clase pretendiendo llegar en tiempo, él por su parte perdía tiempo mirando despacito los pinos de 400 años, los pajaritos de 40 días, el rocío mañanero de las 7 de la mañana que todo lo cubría, junto con la habitual neblina de los 2600 metros más cerca de las estrellas, y los cerros aledaños de 400 siglos, percibiendo lo que estaba sencillamente sucediendo en 360 grados a la redonda, quién sabe desde hacía cuántos millones de años pretéritos, gigantescos árboles encargándose de transformar en aire puro lo que 6 millones de seres humanos, no se sabe cuántos autos, ni cuántas chimeneas industriales más habían contaminado y echado a perder el día anterior. Desde aquel mágico lugar podía imaginar lo que siglos atrás pasaba en la quinta vecina. Por su mente corrían los fantasmas angelicales de Bolívar y Manuelita, jugueteando felizmente desnudos a ladrones y policías. O mejor, a que te cojo ladrón, a que no, gato ladrón, a que te cojo ratón, a que no, gato ladrón.
escondiéndose entre pinos y eucaliptos, amándose de verdad, verdad, huyendo de las responsabilidades de la historia y de los compromisos del destino, amándose con gran delirio, el delirio de todo un general en su laberinto compartido. Bolívar, el venezolano que libertara 5 repúblicas que para ellos dos eran una sola, sin lugar a la más mínima de las dudas, mientras que Manuelita encantada le daba aquel tipo de placer que ni la historia, ni la fama, ni mucho menos la gloria jamás le otorgaría. El placer de encontrarse felizmente acompañado, compartiendo su existencia al lado de una inolvidable mujer. Y bien, mis amigos, habiendo llegado a la hora y 20 minutos, ya me tocó partir en dos este, este episodio nuestro de este día porque todavía falta mucho y no quiero pasarme de exceso. La voz ya no me está dando y no quiero aburrirlos. Continuaremos en el próximo episodio y los dos los subiremos a YouTube el mismo día, a la misma hora y al mismo tiempo. Dejamos por aquí. Si les gustó el contenido de este programa, por favor divúlguenlo. Ya saben, haciendo like, compartiendo entre sus amigos, suscribiéndose. Es la única manera de difundir nuestro mensaje de manera orgánica, porque yo ni bots ni nada de eso tecnológico. Uno a uno, Radio Bemba, de persona a persona, este, 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 este mensaje nuestro. Martín S., emisario del ciberespacio, se despide. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Feliz tarde.